escuchar y aprender una palabra de vida que levanta nuestro ser. Cada viernes 7 en punto, por YouTube hay bendición, con el pastor José Garmendia, fe, esperanza y dirección. Ven con tu familia, abre tu corazón, Dios tiene una palabra para tu vida hoy. Estamos en el capítulo 47 de las clases que venimos desarrollando en Apocalipsis 2050 y estamos estudiando el capítulo 14 a partir del verso 6 de Apocalipsis. Cuando los que me estén escuchando en YouTube, usted ve capítulo 47, se refiere a la clase. Le pongo capítulo porque estoy construyendo un libro a base de todas las enseñanzas que estamos recibiendo. Entonces, para efectos del libro que estoy construyendo, este es el capítulo 47 del libro de Apocalipsis 2050. Ahora voy a iniciar, antes de entrar de lleno al capítulo 14, verso 6, que es el que nos tocaría estudiar ahora. Voy a mencionar 3 conceptos que se mezclan como si fueran uno solo y realmente cumplen funciones diferentes, distintas dentro de todo el conflicto espiritual que nos enseña el libro del Apocalipsis. Y si no diferenciamos estos conceptos, entonces podemos quedar viendo el Apocalipsis como un rompecabezas y de hecho nos puede traer mucha confusión. ¿Por qué quise hacer esto? De hacer mención de estos 3 conceptos. Porque una hermana me escribió en YouTube diciéndome que para ella el anticristo era una persona. Y por supuesto que es una persona. Al final es una persona. Ahora voy a explicar estos conceptos de manera separada. Y yo le dije, usted tiene razón, es una persona al final, pero hay un proceso que inició desde el siglo I hasta la fecha, donde Juan llama que hay muchos anticristos y que han salido de ellos. O sea, cuando él dice han salido de nosotros, se está refiriendo a que han salido del sistema del cual ellos estaban enfrentando en ese momento. Entonces hay 3 conceptos que la gente cuando los oye y los piensa como uno solo. La bestia, para comenzar. Cuando la gente escucha a la bestia, lo asocian con Satanás, lo asocian con el anticristo o lo asocian con el falso profeta. Pero la bestia es, como lo hemos venido aprendiendo hasta ahorita, es un sistema. Un sistema que se compone de todas las herramientas, sean culturales, políticas, militares, sean de índole financiero, de índole religioso. Esto en conjunto se conoce como la bestia desde los tiempos de Daniel. El segundo concepto que a veces se mezcla y se confunde es el falso profeta, porque el falso profeta no es lo mismo que el anticristo tampoco. Entonces vamos a mencionar un poquito de esto, aunque estos 3 conceptos van a quedar claros más adelante cuando lleguemos a los capítulos posteriores. Debido a que se me hizo mención de esto, deseo dejar en este audio la diferencia para que quien venga y continúe escuchando las enseñanzas, pues vean por dónde vamos, ¿verdad? La línea que estamos llevando. Y después está el hombre de pecado. El hombre de pecado se conoce como el anticristo también. Estas 3 manifestaciones distintas, pero a la vez iguales, y lo digo porque son separadas, son manifestaciones separadas, pero tienen el mismo espíritu de oposición. Entonces vamos a aprender algo fundamental. Porque la Biblia no presenta a individuos aislados. Si presentara individuos aislados, entonces sería muy confuso para quien lea el Apocalipsis desde la historia, desde que se escribió. Recordemos que
Juan escribe diciendo que él está recibiendo la instrucción del Señor de escribir lo que era, lo que es y lo que será. Pero cuando se refiere a lo que era, es el alcance hasta la profecía que lo antecede a él como escritor de los últimos tiempos, y es a Daniel. Entonces, cuando él menciona lo que era, está hablando de todo lo que Daniel profetizó para el tiempo de Daniel como futuro, que para Juan era pasado. A Daniel se le dice que cierre el libro, que no debe de escribir todo lo que sigue. A Juan se le dice lo contrario, a Juan se le dice abre el libro, a Juan se le da la totalidad de la profecía. Entonces, cuando nosotros entendemos que esto es mucho antes de Juan, él está contemplando hacia atrás, después está hablando de su presente, de lo que ellos están viviendo como persecución, y después se concentra hacia el futuro, o sea, hacia el nacimiento, a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hacia la destrucción del año 70 en manos de Tito Vespasiano, y mucho más allá, por supuesto, más allá de nosotros mismos. Así que no podemos verlo como individuos aislados porque estaríamos confundiéndonos y por supuesto no estaríamos recibiendo el mensaje correcto. ¿Qué es lo que presenta entonces la Biblia? Comenzando desde Daniel y terminando en Juan, en el Apocalipsis. Presenta sistemas, presenta influencias, presenta manifestaciones espirituales que operan a través de personas, pero sostenido en estructuras y en épocas. Separo estructuras de épocas. Estructuras porque está hablando de sistemas de administración. En el tiempo de Juan estaba hablando de los emperadores, de los césares. En los tiempos nuestros se habla de sistemas políticos, de organizaciones, como serían la ONU, como sería el Mercado Común Europeo, como sería la Organización Mundial de la Salud. Estos son sistemas que se unen en uno más grande y que al final van a ser un supragobierno. Pero cuando se habla del anticristo, que va a ser un individuo que va a gobernar a todo el mundo, no ahorita, ahorita no hay nadie que gobierne todo el mundo. Hay sistemas que se están acoplando, se están preparando para darle el poder a él. Pero aún si estamos mencionando un individuo, el anticristo como tal, me refiero a la preparación ideológica hasta que él llegue, inició desde los tiempos de Juan. Juan dice en 1 de Juan 2:18, habéis oído que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Ya él reconocía que habían individuos que habían surgido y que están en contra de Cristo. Eso significa anticristo. Anti es contra y Cristo es personas que piensan contra Cristo, van en contra de lo que él enseña. Pero lo interesante es que al principio, en los primeros siglos, el pensamiento anticristo era perseguir y matar a las personas que se dijeran cristianos. En el siglo último, o sea, después, ya en el tiempo final, no va a ser así. Va a ser atraer justamente a los que se dicen cristianos y engañarlos dentro de un sistema que parezca cristiano. Entonces esto ya rompe la idea de limitar todo a un solo personaje del futuro, porque el espíritu viene operando desde mucho antes. La bestia, que como les dije es un sistema visible de poder, eso lo pueden leer en Daniel capítulo 7 y lo pueden leer en Apocalipsis capítulo 13. Tanto Daniel como Juan mencionan las bestias como imperios, como reinos, como estructuras de dominio. De hecho, Daniel menciona cuatro, en particular cuatro bestias, que dice que son cuatro reyes que se levantarán en la tierra.
En la mención que él hace está hablando de Babilonia, después los medo-persas, después Grecia y Roma. Esos son los cuatro que él menciona. Pero luego de estos reyes se convierten en sistemas completos y al final, cuando ya Juan los describe, ya no los describe como cuatro, sino los describe como una sola unidad. Porque las bestias o la bestia, las en plural en los tiempos de Daniel y la en singular cuando Juan la describe, es la representación del poder político, del control económico, del dominio cultural e ideológico y de estructuras humanas, individuos ya, que son influenciados espiritualmente a través de la religión o las religiones que dicen ser de Cristo, pero no lo son, aparentan serlo, se meten, se fusionan, se sincretizan con esos sistemas político, económico y cultural. Así que no estamos hablando de un hombre solo, aunque un hombre gobernará. Espero ir aclarando esto porque es muy importante para los oyentes de YouTube como para ustedes, para que esta señora sumamente educada, muy respetuosa, que me tocó el punto y yo le dije, usted tiene razón, le invité a escuchar la siguiente clase, que es esta, y esto le ayudará a aclarar que sí estamos en la misma página. La bestia en sí es un sistema organizado que compite contra el reino de Dios. Roma es la expresión o fue una expresión de la bestia. Babilonia fue otra expresión de la bestia. Y a lo largo de la historia han venido apareciendo más manifestaciones de la bestia. Y por favor recordemos que estoy hablando de la bestia como sistema, no de personas, sino de sistemas. Aunque los sistemas son manejados por personas. Y el falso profeta que está a futuro, ese será el que va a controlar todos estos sistemas, porque acabo de decir, los sistemas son manejados por personas. Pero el falso profeta que va a evocar al hombre de pecado o al anticristo o le va a preparar el camino, es una voz espiritual legítima del sistema, legítima de la bestia, pero ilegítima de Dios. O sea, no es una voz que representa a Dios. Por eso en Apocalipsis capítulo 13 aparece una segunda bestia que se parece al cordero, pero habla como dragón. Aparecían dos bestias, una representaba el sistema político, ya lo estudiamos, y el otro el sistema religioso. Y esta segunda bestia, que habla como dragón, es justamente la que identifica la figura del falso profeta. Eso lo pueden leer en Apocalipsis 16:13 y en Apocalipsis 19:20, que todavía no hemos llegado a... Pero voy preparando el camino. La función del falso profeta es distinta. Quien domina el planeta, quien domina el mundo son las bestias en singular mencionadas por Daniel y la bestia en, en una sola unidad mencionada por Juan. En Daniel, cuatro bestias de manera singular, las cuatro componen un solo sistema, pero estas cuatro, en el momento que se desarrolla ya el último tiempo, donde gobernará el anticristo, a quien le ha preparado el camino el falso profeta, será una bestia, un sistema que es multifuncional, que está diseñado para que esta persona tome decisiones sobre toda la humanidad, no solo sobre la iglesia. Es que hay un problema. Se cree que el anticristo va a perseguir a la iglesia nada más. No, el anticristo va a perseguir a la humanidad, donde está la iglesia. Y hay a la humanidad que no se está dando cuenta de lo que está pasando y se está acomodando al sistema del anticristo, se está acomodando a toda esta idea de supragobierno. La iglesia se está dando cuenta, levanta la mano y ahí es donde la iglesia es perseguida por levanta la mano diciendo que esto es lo que está pasando, que es lo que estamos viviendo ahorita nosotros.
Pero el falso profeta, la función es distinta. La bestia, sistema domina y el falso profeta convence. ¿A quiénes convence? A la gente creyente. El falso profeta no es para convencer a la humanidad, es para convencer a los creyentes de que se unan al sistema político, al sistema religioso, haciéndoles creer que eso viene de Dios. Por eso es que el falso profeta va a hacer señales, va a producir admiración, va a hacer milagros. Esa es la narrativa espiritual. Pero cuando hablamos del falso profeta no estamos hablando de un individuo, estamos hablando de también de un pensamiento colectivo al cual Juan le llama en los primeros capítulos de Apocalipsis la Odisea. Y es la iglesia, la Odisea, porque es aquella iglesia que empieza a aceptar la seducción a la cual el Apocalipsis le llama a Jezabel, la seducción para incorporarse a estos sistemas políticos, financieros, militares y religiosos. Entonces es una religión que está al servicio del sistema, llámese bestia. Perdone que repita tanto esto, es para que quede grabado en la mente y cuando estén leyendo entonces les venga el pensamiento correcto a la hora que están leyendo y no confundan un modelo con el otro. Entonces es cuando la parte espiritual deja de apuntar a Dios, vírgenes que están desatentas, sin el aceite correcto, personas que son creyentes, pero se dejaron engañar, y son los que se quedarán cuando el Señor venga a llevarse a parte de su iglesia. Pero no se van a quedar para irse al infierno, sino se van a quedar para pasar por el crisol, para pasar por la tribulación, para ser purificados. Eso lo veremos más adelante y lo desarrollaré un poquito más. Entonces se alejan de Dios y comienzan a justificar acercarse al sistema político, se empiezan a justificar de acercarse a ciertos sistemas con el fin de agradar a Dios o supuestamente para proteger a la iglesia, que no entiendo de qué la van a proteger si el Señor ya dijo claramente que eso es lo que va a pasar. Cayendo en el control de la bestia, llámese sistema, y de la idolatría que produce esto, porque es una idolatría que se va a generar para la figura del anticristo. Por eso es que se parece a un cordero, tiene apariencia religiosa, pero habla como dragón, o sea, habla como Satanás. Y está el anticristo, o hombre de pecado, que ya hablamos que es el pensamiento que ha venido durante todos estos años hasta que se levante un individuo, ahí sí ya llegamos a un individuo, porque este individuo será la manifestación humana, corpórea, de todo, el sistema de toda la idea, y este va a llegar, aunque suena anticristo, aunque se dice anticristo, no va a llegar hablando mal de Cristo, al contrario, va a llegar hablando bien de Cristo porque así mismo se va después a revelar como tal, va a decir que Él es el Cristo. Y no se pongan mis hermanos y mis hermanas a pensar que aquel que se ponía el 666 en el brazo, que ya se murió, que otro dice que es Cristo, el otro por allá dice que él es Jesús, que el otro representa a, bueno, un montón de gente que anda diciendo que son Dios o que son la encarnación de Cristo. No, 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 no. Por eso es que el Señor Jesús dice, muchos dirán, helo aquí o helo allá. Porque todas estas personas que dicen y levantan la mano y después andan diciendo, uy, mire, ese es el anticristo, ese es el falso profeta, son personas que tal vez lo seguirán un puñado de personas, a lo mucho unos cuantos miles. Pero al anticristo de verdad lo va a seguir la humanidad completa. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando le decimos a las personas, mira, aquel es el anticristo, aquel es el falso profeta, porque nosotros no estamos para decir eso hasta que todos los elementos estén en conjunto.
Y los elementos en conjunto es cuando el sistema militar, el sistema religioso, el sistema financiero y el sistema ideológico, cultural, esté siendo dirigido por un solo individuo, no por una organización, como en este caso la ONU, porque hay gente que se sale de la ONU y la rechaza. Entonces la ONU no tiene el poder tan alto como para dirigir a ciertos países que se retiran, pero este hombre sí lo tendrá. En primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 22, dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega a Jesús, que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo. ¿Por qué leo esto? Porque alguna persona va a pensar y va a decir, no, es que él va a decir que Jesús no es el Cristo. No, 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 no. Él primero va a hablar desde el sistema religioso, va a convencer a la gente, la va a seducir, y una vez que tiene el poder, entonces va a decir, yo soy el Cristo. No es que de primera entrada él va a llegar a hacer cosas malas, no. Al contrario, él va a venir haciendo cosas que a la gente le agrada. Pero es el hombre de pecado y es el hijo de perdición, se lo dice Pablo a los tesalonicenses. Y aquí cuando ya Pablo dice eso, ya no está hablando de un sistema político, ya no está hablando de una estructura religiosa, está hablando de una persona que toma la posición que le corresponde a Cristo y se autoexalta. Pablo dice en 2 Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama a Dios. Entonces, ¿qué representa el anticristo? El individuo. No estoy hablando del pensamiento. No estoy hablando de la idea que se viene arrastrando por años. El anticristo representa la oposición directa a Cristo, pero no negando a Cristo, sino sustituyendo a Cristo, exaltando ese hombre o autoexaltándose sobre Cristo y sobre Dios. ¿Y cómo se manifiesta esto? Bueno, en personas al final del tiempo, en líderes, en ideologías, incluso en culturas completas. Por eso es que Juan dice que son muchos los anticristos y ya operan desde el tiempo de él. ¿Cómo lo podemos resumir nosotros a lo que venimos estudiando hasta ahora? Bueno, podemos resumir la bestia como el sistema de poder, el falso profeta como la voz religiosa legítima del sistema, pero no legítima de Dios. Y el anticristo como la manifestación ya física. Y los tres, llámese, llámese la bestia, el falso profeta y el anticristo, trabajan juntos. A ver, para ir poniendo la mente un poco más concentrada en esto. La bestia controla. Eso es lo que hace el sistema, controlar. Controla tu economía, controla lo que estudie usted, lo que no estudia, ahí entran las ideologías. Controla lo donde se mueva o donde no se mueva. Esa está la parte policial, militar. Cuando escuchamos de militar, pensamos solamente en aviones, en cazabombarderos, en tanques. No, no, no. El sistema policial es parte de esto. Así que las leyes son dadas y son generadas para controlarle. Un día vendrán ciudades, pequeñas ciudades de las cuales no se puede salir. Ejemplo, a los que son costarricenses me lo van a entender más claro que a los que son de otro país. Pero Heredia, los que vivan en Heredia no se van a poder mover a San José, no se van a poder mover a La Juela porque son sistemas de control. Eso ya se puso en práctica durante la pandemia. Son sistemas de control ya. La pandemia fue un ensayo. Y esos sistemas de control es para que usted en su zona tenga que estudiar, trabajar, todo lo haga ahí. No se puede pasar a otra zona. Porque el pensamiento del diablo, ciudad de 15 minutos, Doris González, muchas gracias. Ciudades de 15 minutos, o sea, así es como la llaman. Así aparecen dentro de la planeación que hay para la Agenda 2030, que ahora la dicen que para el 2045, pero después les explicaré cuál es el cambio. Siempre sigue siendo el 2030. Son agendas que son imposibles de alcanzar,
Entonces, para engañar a la gente le dice que para el 2045, pero la fecha establecida para el control total es el 2030. Entonces, estas ciudades de 15 minutos son para dividir los países. Y cuando digo los países, son todos los países del mundo. Entonces, cuando el que controle le va a ser mucho más fácil, porque lo único que tiene que poner son anillos de seguridad. Pero, ¿cuál es la idea de todo este sistema? ¿Cuál es la idea de todo lo que se va a instalar? Y vea que estoy diciendo que no he entrado a capítulo 14 de Apocalipsis, verso 6 en adelante, porque necesito que esto esté en nuestras mentes primero para poder entender lo que vamos a estudiar más adelante. ¿Qué es lo que buscan todos? ¿Qué es lo que buscan todos los sistemas? ¿Qué es lo que busca la bestia? ¿Qué es lo que busca el falso profeta? Adoración, eso es lo que busca. Porque nadie le puede quitar la salvación, ni a usted ni a mí. La salvación está asegurada en Jesucristo. Pero sí nos pueden quitar la adoración al Señor de la manera que Él quiere ser adorado. Por eso es que el Apocalipsis siempre nos enseña a nosotros a ver hacia atrás para poder entender que lo que quiere robar de la iglesia y de la humanidad, porque dentro de la humanidad hay iglesia que tal vez no se ha convertido, pero se va a convertir en su momento. No pensemos que somos nosotros los únicos que nos vamos a salvar. Cuando se dé el arrebatamiento, habrán personas que se queden y se van a salvar durante la tribulación. Eso lo veremos más adelante también. Incluso durante el milenio habrá gente que se va a salvar y cuando lleguemos al capítulo del milenio se los voy a explicar. Ahorita no se hagan números a eso porque cuando tenemos que llegar ahí con todo lo que venimos estudiando de manera ordenada. Porque primero se hacen los bodoquitos, después se aprenden a hacer manualidades, después se aprende a leer y escribir, después se va al colegio y después a la universidad en ese orden. No podemos venir e irnos a estudiar el capítulo 22, 23 de Apocalipsis si antes no tenemos claro todo lo que hemos venido sentando como base sólida de aprendizaje. Entonces el Apocalipsis lo que hace es enseñarnos a nosotros que lo que le quiere robar el enemigo a la humanidad y a los que se convertirán en su momento, porque somos salvos desde antes de la fundación del mundo. El Señor ya pensó en nuestra salvación. Nosotros nos damos cuenta en el lapso de nuestra vida, pero ya para el corazón de Él, ya Él sabía a quienes se estaba salvando. Entonces lo que quiere robar es la identidad, la lealtad, la mente y la adoración. Santidad Jehová decía en la cabeza, en la frente de los sacerdotes de levitas que estaban en el tabernáculo y en el templo. Ese es el sello de la frente, robar eso, robarle a Dios la identidad de su iglesia, la lealtad de su iglesia, la mente y la adoración, porque el objetivo final nunca es, mis hermanos, gobernar a las naciones, aunque las va a gobernar, pero ese no es el objetivo. El objetivo no es gobernar el mundo porque el mundo está básicamente siendo gobernado. El objetivo es ocupar el lugar de Cristo en el mundo y robarle el pensamiento a las personas que quieren adorar o adoramos a Cristo. Por eso es que es importante entender esto para entrar al capítulo 14 de Apocalipsis, después de haber mostrado lo que acabo de mostrar, la bestia, el sistema y la falsa adoración. Porque ahora, cuando entramos a estudiar el capítulo 14 a partir del verso 6, entonces aparece el Cordero con un pueblo sellado con su nombre en la frente. Y no se imaginen un tatuaje, como lo expliqué sino en la forma de pensar, la forma de alinearse al sistema o la forma de alinearse a Dios. Son dos reinos, son dos voces, son dos identidades. Y la humanidad toda se mueve entre las dos voces, entre las dos identidades, entre la que adora a Dios y entre la que adora al anticristo. Desde antes viene alineándose a ese pensamiento.
Ahora, este es un pensamiento que ha sido sostenido a lo largo del tiempo, dentro de los sistemas, llámese bestias, que al final, como lo dije, será dirigido por un hombre de manera física. Pero es importante entender el sistema porque no podría este hombre gobernar sin un sistema que lo respalde. Sería imposible. 8.500 millones de personas alrededor del mundo, ¿cómo las va a gobernar? Por eso les decía que cuando alguien se levanta por allá y mira, él es el anticristo, dijo yo soy él, pero tal vez lo siguen unos 4 viejos, 5 viejos, o tal vez unos cuantos miles, pero no los 8.500 millones de habitantes que hay en la tierra, que es lo que los van a seguir. Bueno, después de la tribulación, quitaremos a un grupo considerable de personas que seremos arrebatadas con el Señor y se quedará un grupo bastante grande todavía. Y ese grupo bastante grande, recordemos que son 3/3 partes, o 2/3 partes, mejor dicho. Una tercera parte será quitada. Se saca por deducción. Cuando vemos esto, mis hermanos, y vemos que es un pensamiento, una influencia, una oposición constante a Cristo que atraviesa las generaciones hasta que llega el momento donde el hombre de pecado toma todo esto para sí como un tesoro para él. Entonces toma este tipo de pensar concentrado, una rebelión concentrada, una rebelión contra Dios que hay ahorita en la actualidad, una rebelión concentrada contra Dios, y lo va a tomar y lo va a atesorar. Ahora, estaba escuchando una noticia que la Caja del Seguro Social aquí en Costa Rica quiere darle a las mujeres, que quiere fomentar esto, quiere darle a las mujeres que se embaracen cuotas como premio, cuotas para su pensión como premio por embarazarse. Yo no sé si ustedes han leído esa noticia. ¿Qué quiere decir eso? Usted tiene que tener no sé cuántas cuotas. Voy a decir un número, no necesariamente es ese, pero voy a decir que 350 cuotas. Entonces que una mujer se embarace de un niño y le digan, bueno, le vamos a dar 10 cuotas. Ya no tiene que hacer 350 meses, sino que tiene que hacer 340 meses para pensionarse. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque el país se está envejeciendo. Pero no solo este país, el mundo se está envejeciendo. Porque el mandamiento del Señor de fructificar y llenar la tierra no se está cumpliendo. Los muchachos no se quieren casar, ahora lo que quieren tener solo perros o gatos. Entonces la población no se está aumentando, sino que se está disminuyendo y las personas que estamos en el momento, actualmente, nos estamos envejeciendo. Entonces una de las cosas que están tratando de promover es que tengan hijos en diferentes puntos del mundo y hasta están pagando, hay países que pagan para que la gente joven se vaya y viva ahí y le dan casa y le dan trabajo para que tengan hijos, porque ¿quién va a atender a una población de ancianos en los próximos 20 años? Si la mayoría vamos a ser personas muy mayores. Entonces ahí es una de las cosas que vamos nosotros a lograr ver que para el anticristo le va a ser muy fácil gobernar, porque va a ser una población envejecida y la minoría joven que esté en ese momento trabajando dentro del sistema han sido adoctrinados desde las universidades con pensamientos ideológicos. Recuerde que una de las bestias es la ideología, con pensamientos ideológicos antidios, comunistas. Entonces le va a ser muy fácil tomar la posición. El anticristo no está, y cuando hablo del anticristo no solo hablo de la persona, sino hablo del sistema, porque la mente que obedece al dragón, a Satanás, no está interesado en nosotros los viejos, no les importa, no le importamos, está interesado en los jóvenes. Por eso es que cuando Faraón le dijo a Moisés que se fuera a adorar a Dios, le dice, váyase a adorar, pero no se lleve déjenme que a los muchachos, déjenme a los hijos, vayan ustedes y regresan. Porque está concentrado en robarse la mente de los niños y de los jóvenes. Esa es la idea.
Los viejos no, y los viejos ya estamos de salida, nos vamos a morir pronto, ya sea por edad o por lo que sea, pero él está porque controlando la juventud con esas ideologías que se meten a través de las universidades, controlan la fuerza laboral futura. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver en la Asamblea Legislativa en la actualidad cómo hay muchachos y muchachas jóvenes, que no es malo ser joven, pero la forma en que abordan ciertos temas, que rayan la estupidez, porque realmente están ahí solamente porque un poco de población votó por ellos, porque les gustó o se identifican con ellos por la forma de hablar, pero no por su capacidad. Bueno, eso es lo que va a pasar. Va a tener una persona al frente, una persona con mucha capacidad, una persona intelectual, estoy hablando del anticristo, una persona intelectual en todas las áreas, una persona con un poder de convencimiento, con un lenguaje atrayente, carismático, con una idea de expansionismo, y un montón de muchachitos y muchachitas jóvenes alrededor de él que solamente le van a hacer como el burrito, que sí. Y esto es lo que tenemos que observar, mis hermanos, lo que se está dando en el mundo. No nos estamos dando cuenta, solo se está dando. ¿Cómo es que ahora Costa Rica quiere fomentar que la gente se embarace porque estamos envejeciendo como país? Busquen la noticia. Porque todo gobernante necesita estructura, economía, propaganda, religión, ideología, respaldo militar y un control social. No gobernaría si no es así. Por eso es que debemos de entender y separar lo que es la bestia, sistemas, del individuo. Porque sin el sistema el individuo no puede gobernar. La bestia es el ambiente, crea el ambiente. El falso profeta convence. Vénganse aquí, háganse acérquense, le vamos a dar una buena posición, lo vamos a poner de ministro, la vamos a poner aquí. Convence, convence, para sacar a la gente de donde está sirviendo a Dios, para ponerlos, según ellos, a servir a Dios desde plataformas políticas. Cuando nuestro Señor dijo claramente, mi reino no es de este mundo, dad al César lo que es del César. Porque lógicamente, ¿qué mente va a estar concentrada en Dios si está concentrada en un montón de problemas coyunturales, de estructura y de corrupción que genera justamente cualquier gobierno? Cualquier gobierno. Usted me puede decir que habrá un gobierno, no, 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 en todos los gobiernos hay corrupción. Entonces este hombre viene, se levanta, encarna el pensamiento del sistema y dice, yo voy a resolver todo esto. Yo vengo a resolver los problemas de criminalidad, yo vengo a resolver los problemas de vivienda, yo vengo a resolver los problemas de salud. Entonces una población cansada, envejecida, lo único que hace es observar a esos grandes líderes y empezar a seguirlos. Grandes no por la grandeza, sino por el reconocimiento. ¿Y de dónde sale ese cansancio? ¿De dónde sale esa mente que necesitamos a alguien que resuelva? Y ojalá que llegue a esa posición porque este sí va a resolver. Cuando la palabra de Dios nos enseña que no es así. El Señor Jesucristo nos dijo que no es así. Que estas cosas van a pasar y es necesario que pasen todo lo que Él describió, tanto los eventos naturales como los eventos políticos, las persecuciones, muertes, asesinatos, todo esto se tiene que dar porque es necesario que acontezca. ¿Por qué es necesario que acontezca? Para que podamos ver la diferencia entre un estado y el otro de la humanidad. Cuando la humanidad está en un total caos y de pronto aparezca una gran paz. Entonces dice, ahí es donde van a reconocer ustedes que ya es el tiempo. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Y eso lo hemos visto también en la historia varias veces. Cuando aparecen líderes de la nada,
en medio de crisis sociales, en medio de estructuras ideológicas. Entonces el sistema, me refiero a la población, la cultura está lista para recibirlos. Por eso el anticristo no va a ser un hombre malo. O por lo menos estoy hablando en cuanto a nuestro concepto de maldad, de lo malo y lo bueno. Sino que va a ser una personificación del pensamiento de la humanidad, de la necesidad de la humanidad, de la crisis progresiva, el deseo de estar bien, y por supuesto que va a ser aceptado. Y esto nos conecta directamente con lo que hemos venido estudiando acerca de la marca de la frente, de la mente, y la marca del accionar. Porque antes de que el sistema controle externamente, me refiero, que antes de que el sistema controle a través de un individuo en particular, necesita formar una mentalidad que sea compatible con el sistema. Y es donde insiste Juan en Apocalipsis, insiste en que va a haber adoración, que va a haber adoración falsa, que va a haber engaño, que van a haber señales, milagros. Y la gente dice, wow, es que qué barbaridad. Esto es lo que el Señor dijo, que iba a haber un avivamiento alrededor del mundo, porque van a haber milagros. Jesús lo dijo, que harán señales y milagros y prodigios. Pero ese no es el avivamiento. El avivamiento es lo que usted está viviendo en este momento. Que se le están abriendo los ojos y los oídos así grandotes y está entendiendo. Entonces, el avivamiento no está en la multiplicación de individuos. El avivamiento está en el remanente que entiende y dice, wow, esto yo no lo había visto. Porque el Apocalipsis enseña que lo que el enemigo quiere robar es la identidad, la mente y la lealtad. Y aparece entonces este hombre como expresión visible de algo que ya ha venido operando espiritualmente desde el primer siglo. Desde el tiempo del primer siglo, que es un pensamiento, un espíritu anticristo a través del tiempo que se viene sosteniendo por las diferentes bestias, llámese sistemas de poder, pero va a culminar al final en una figura humana concreta. Y eso es, mis hermanos, justamente lo que venimos viendo desarrollarse a través de la historia. Cuando ya llegamos al capítulo 14, al verso 6, o a partir del verso 14, mejor dicho, empezamos a ver que hay una cosecha y que todo debe ser tomado y puesto en el lagar. Porque resulta que el sistema del anticristo, el sistema del enemigo, el sistema de la maldad va a tener cosecha. Y el sistema del Señor, cuando digo el sistema, lo digo con por favor, con la distancia de lo que el enemigo está haciendo. Estoy hablando de su remanente, estoy hablando de su iglesia, estoy hablando de los que quieren permanecer fieles. También producen una cosecha. Porque después de que venimos escuchando esto y aprendiendo esto, dice que hay 3 ángeles que salen en ese momento a hacer un llamado al arrepentimiento. Ya pasó la caída de Babilonia, según la descripción. Ya hubo una advertencia de la adoración a las 2 bestias. Y aquí cambia de nuevo la imagen. Porque el tema sigue siendo el mismo. Separación de Dios y pertenencia al sistema. O sea, ser sellados por el sistema. Pero en ese momento ya Juan dice otra cosa. En ese momento Juan, en el verso 14 del capítulo 14 dice, miré y he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado, semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. La hoz es como una especie de cuchillo largo, curvo, que sirve para
para cosechar, para cortar el trigo. Entonces él dice que él vea sobre la nube sentado a alguien semejante al Hijo del Hombre. Está hablando de Jesús, que viene a recoger lo que es de él. Esto lo asociamos, pues, por supuesto, con el arrebatamiento. Está la figura que nos lleva directamente a Daniel, porque en Daniel el capítulo 7, el verso 13, habla de lo mismo. He aquí con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Solo que Daniel cierra el libro y Juan lo abre. Jesús mismo usó ese calificativo para él, Hijo de Hombre. Entonces no estamos viendo a un ángel cualquiera, no estamos viendo a cualquier ser celestial, estamos viendo a Cristo glorificado que viene a recoger la cosecha. Y viene con la hoz, eso es importante, porque siempre está relacionado a la cosecha, pero también está relacionado a juicio. En Joel 3, capítulo 3, verso 3 se dice, echa la hoz porque la mies ya está madura. Cuando el anticristo se revela, cuando la iglesia empieza a ver, la iglesia no toda, pero la que abre los ojos y dice, esto es lo que aprendimos, esto es lo que logramos discernir, sí. Y empieza esta iglesia a decirle a los demás lo que está pasando. Y usted le dice al vecino, mire, es que esto es lo que yo aprendí. El vecino presta atención, entonces viene y se empieza a correr la voz y a decir, no, de verdad es lo que está pasando. Y la gente empieza a creer, entonces ahí sí va a venir la persecución. Pero antes de que esa persecución venga de manera directa, por eso es que yo creo que vamos a poder ver parte de la tribulación cuando venga el engaño, el halago y todo eso. Pero cuando ya venga la persecución, el Señor va a venir con su voz. Es tiempo de recoger la cosecha, dice. Porque Dios no obliga a la tierra a producir. Dios tira la semilla. La semilla crece y la semilla produce. Y la semilla está tirada en toda la tierra y somos los creyentes. Unos van a producir y otros no van a producir, pero siguen siendo semilla. Es semilla tirada en medio de, en medio de dos sistemas en el mundo, el reino de Dios y el sistema de la bestia, que los dos producen frutos. Después dice que sale otro ángel, el verso 15 de Apocalipsis 14, y dice, mete su hoz y ciega porque la hora de cegar ha llegado. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús, cuando el Señor Jesucristo dice en Mateo 13:39 que el día de la siega es el fin del siglo. O sea, el fin del siglo es el fin de esta era de la humanidad, donde los tiene a ustedes atrapados. Es el tiempo de recogerlos. En Juan 4:35 dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y eso es lo que está pasando ahorita, mis hermanos. Estamos listos para la siega, estamos listos. Es muy acelerado lo que está pasando alrededor del mundo en dirección a la paz, no en dirección a la guerra, en dirección a la paz mundial. Lo que está pasando es que antes usted veía, bombardearon por allá, una guerra por aquí, una guerra por allá, pero ahora como que todo se está tranquilizando. De hecho, se levantó un grupo, ahorita no recuerdo de cuántos países, que están formando la coalición para la paz. Entonces la cosecha no es solo destrucción, mis hermanos. La cosecha es cuando cada uno empieza a revelar quién es, o cada uno se empieza a revelar. Y ahí es donde el Señor dice, la mies está madura. La mies está madura, o sea, ya tienen entendimiento. Ya saben realmente lo que está pasando. Ya pueden discernir. Porque una vez que la mies está madura, empezamos a discernir, empezamos a entender, ya no vamos a fin con el sistema de la bestia. Y el Señor dice en Apocalipsis, ya no les voy a pedir mucho, solamente que no nieguen mi nombre. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo es tiempo de recoger, es tiempo de cosechar. El que la mies esté madura significa llegó a su punto.
Entonces el Hijo del Hombre mete la hoz y empieza a cegar la tierra. Apocalipsis 14:16. La tierra es cegada, o sea, quito lo que me pertenece. Aunque hay parte de lo que se va a quedar que también le pertenece. Pero aparece otra escena. Apocalipsis 14:17. Otro ángel sale del templo que está en el cielo y también con una voz aguda. El otro ángel, que tiene poder sobre el fuego, da una orden de vendimiar los racimos de la tierra, porque dice que las uvas están maduras. Apocalipsis 14:18. Entonces ya cambia el lenguaje. Primero habló del trigo. El ángel salió, que es Jesús, o sea, es la figura de Cristo, a recoger lo que es el trigo, y otro ángel ahora viene a recoger las uvas. Y préstele atención a esto, mis hermanos, porque esto es muy, muy importante. Para entenderlo tenemos que irnos a Isaías 63, verso 2 en adelante. Isaías pregunta, ¿por qué es rojo tu vestido? Y la respuesta es, he pisado yo solo el lagar. En Lamentaciones, en el capítulo 1, verso 15 dice, el Señor ha hollado a la Virgen, hija de Judá, como en un lagar. Porque el lagar donde están las uvas es donde son pisadas las uvas, son majadas, para sacar lo mejor de las uvas, todo lo que va a servir para el vino. Entonces esta es una imagen fuerte, porque primero toma el trigo y se lo lleva. Esto representa a las 5 vírgenes sensatas que fueron apartadas antes de que se viniera la gran tribulación. Probablemente al principio o durante la primera fase de la tribulación es tomado el trigo. Pero después, los que se quedan no van a poder salir sino es a través de la muerte, y es donde viene y son pisadas esas uvas. Cuando el aceite de oliva se prepara, el primer aceite que se maja es el que la gente le llama aceite de oliva para cocinar, para ensaladas, para cositas así. Pero el aceite más puro, el aceite más bueno, el aceite más caro, se llama el aceite de oliva extra virgen. Pero ese extra virgen es el que es pisado, es majado al final y es el último aceite, el que se le saca la última sustancia es el mejor aceite. Bueno, esto es lo que le va a pasar a las personas que se quedan durante la tribulación, esas 5 vírgenes desobedientes, se les va a sacar lo mejor. Porque van a conocer a Cristo en persecución, van a conocer a Cristo en la decapitación, van a conocer a Cristo en la persecución que los va a llevar a la muerte durante la tribulación. Esa es la segunda cosecha. La primera es, bueno, ustedes fueron obedientes, me los traje, pero los que se quedaron, aunque fueron desobedientes, aunque no prestaron atención a lo que se les dijo, se les instruyó, no se van a ir al infierno. Pero el dolor que van a pasar va a sacar lo mejor de ellos. Y esta es la imagen, mis hermanos, que estamos viendo dentro del sistema de la humanidad. Por eso es que las uvas son sacadas del lagar de la ira de Dios. Porque estas uvas que se quedaron experimentan la ira de Dios contra el sistema, contra el anticristo, y el anticristo lógicamente las va a agarrar contra ellos, porque ellos son los que van a estar predicando, son los testigos que quedaron para predicar, para enseñar, para decir si verdaderamente los que se fueron porque estuvieron listos y nosotros no. Y es aquí donde debemos de recordar algo, mis hermanos, que la ira de Dios no es una expresión emocional como cuando usted y yo nos enojamos, es justicia. Es consecuencia, es la consecuencia de haber rechazado al Creador, la humanidad y los hijos de Dios que no fueron sensatos y que quedaron en ese sistema donde quedaron atrapados por estar metiéndose en donde no tenían que meterse, donde nadie los llamó. Por eso es que en Apocalipsis 14:20 dice, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre. Esta es una imagen intensa, está mostrando el resultado final de este sistema lejos de Dios,
que al final de cuentas los que se quedaron hijos de Dios tuvieron que ser ahí pisados hasta que sale sangre. Nos recuerda esto a la crucifixión del Señor Jesucristo, que padeció fuera de la puerta, fuera de la ciudad. Pero aquí hay un contraste impresionante. Jesús fue pisado para traer redención. Él fue pisado para traer redención. El sistema está siendo pisado como consecuencia de su rebelión. Entonces hay dos lugares, hay dos destinos, hay dos resultados. Uno que termina al final en juicio y el otro que termina en liberar a las personas antes de que el Señor traiga la condenación eterna. O sea, aún en medio de la persecución, aún en medio de todo lo que está pasando, el Señor extiende, a pesar de que suena como algo feo, extiende su misericordia. Porque no importa cuánto tiempo pase, no importa cuánto crezca el sistema, al final, mis hermanos, el trigo será manifestado y las uvas serán manifestadas. Porque toda semilla dará fruto. No es una escena de juicio solamente lo que representa el capítulo 14. Es la revelación final de aquello que la humanidad decidió cultivar y que decidió rechazar. El rey no sembró verdad, la bestia sembró engaño. Babilonia sembró orgullo, el Cordero de Dios siembra redención. Y ahora esto es lo que estamos viendo, es lo que estamos leyendo. Por eso es que el Apocalipsis nos lleva constantemente a revisar no solo lo que creemos, sino qué es lo que estamos produciendo con lo que creemos. Porque no somos cristianos por estar en una iglesia. Estar en un garaje no nos hace carros. Y si usted nació en una familia cristiana, no es cristiano por haber nacido en esa familia cristiana. Somos cristianos cuando hacemos lo que Cristo dice que hagamos. Cuando nos comportamos como Cristo dice que nos comportemos. Entonces, lo que refleja quiénes somos es cómo pensamos y cómo actuamos en medio de este caos que se desata en el mundo. Por eso el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué es usted, trigo para ser llevado en la primera llamada? ¿O es uva para ser aplastado en medio de la tribulación, aunque sea para salvación? Aunque sea para purificarnos. Porque al final, mis hermanos, la cosecha no inventa nada. Solo revela quién es quién. Y revela cómo estamos creciendo. Espero haber sido claro con lo que enseñé hoy. Para entrar al capítulo 15, si Dios lo permite, de este lunes que viene en 8, porque este lunes que viene enseña el hermano René. Él le tocaba hoy, pero tuvo un compromiso, entonces cambiamos. Hoy enseñé yo y el otro. Y de este lunes, de hoy en 15, entramos al capítulo 15 de Apocalipsis y por lo menos a mí me emociona mucho. Me emociona mucho, la verdad. Le doy gracias a Dios por lo que me ha permitido aprender. Y le doy gracias a Dios por los que han podido recibir y discernir. Ahora, no somos los únicos. No digamos como Elías, ay Señor, me van a matar y solo yo he quedado. No, el Señor le dijo, hay 7,000 más que me he reservado. No somos los únicos. Hay personas alrededor del mundo que están enseñando lo mismo que estamos aprendiendo. Ese es un remanente, ese es el avivamiento del cual nuestro Dios Todopoderoso habla. Es el poder discernir los tiempos, el poder entender perfectamente en qué etapa del tiempo estamos y cuándo podría ser lo que nos falta por terminar. Voy a dejar de grabar, nos vemos si Dios lo permite el viernes con una enseñanza más alrededor de lo que es ser obispo o los deseos del obispo. Y el sábado nos vemos en la iglesia. El hermano René predica este sábado también. Y después volveríamos el lunes, si Dios así lo permite. Dejo de grabar en este momento. Llegó el momento de terminar, pero Dios te quiere acompañar. Que
Que su palabra quede en tu corazón, llenando tu vida de fe y dirección. Gracias por estar una vez más. Dios contigo siempre estará. Se despide el pastor José Garmendia, con amor, esperanza y bendición.